¿Cómo están, queridos amigos de la radio Madre de Dios y amigos que nos acompañan por distintas redes sociales? Les saludo y les doy la bienvenida a este nuevo programa de Filosofía en la Radio. Hoy queremos recordar que este es un programa para ir contando la historia de la razón humana, que es una gran aventura que ha tenido la humanidad desde el momento en que se atreve a pensar con la razón, con la capacidad que Dios nos ha dado en nuestra inteligencia. Recordemos brevemente que antes del siglo VII a.C., los seres humanos pensábamos con una mentalidad mitológica, es decir, todo se explicaba en base a leyendas, en base a fantasías humanas, a creencias en dioses inventados por la misma imaginación del humano. Y ahora, desde el siglo VII a.C. hasta nuestros días, hemos aprendido a pensar con nuestra inteligencia, con nuestra razón, que es un regalo de Dios, reitero, y que se nota también en la vida de toda persona, desde los 7 años, 8 años de vida más o menos, que se empieza a utilizar esta razón. Por ejemplo, cuando los niños preguntan por qué por cada cosa, ¿no? Entonces también esta es la época que estamos analizando en que las personas, los pueblos se preguntan el porqué del universo, el porqué de todo lo que nos rodea, el porqué de nuestra vida, de nuestra muerte, de nuestra convivencia humana, por qué las cosas son así y no son asá. Todo es por qué. Porque esa es la razón que quiere buscar las raíces, los fundamentos, la explicación más profunda posible de todo aquello que nos asombra, que nos causa admiración, que nos embeleza, porque la verdad es que todo es tan bello y queremos explicar un poco ese orden. Así es que hemos repasado distintos filósofos, los primeros tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, que hablaban del agua, de la tierra, de un elemento indeterminado, siempre algo material, ¿no? Y últimamente habíamos conversado de dos filósofos, Heráclito, que decía de un modo muy radical que todo es movimiento y nada permanece igual a sí mismo, o sea, no hay ser, solamente un movimiento permanente, un tránsito de todas las cosas, que es un puro devenir, y entonces ya no queda nada estable, no hay un ser que permanezca debajo de esos cambios, sino que todo es un pasar de un modo de ser a otro. Y otro filósofo que se oponía a ese pensamiento y decía que todo es ser, y si el ser es, entonces el no ser no es, no hay movimiento y no hay ningún tipo de cambio, y el ser él lo concebía como una especie de idea que no cambia, una idea que al mismo tiempo es algo material. Es un pensamiento un poco extraño, porque como un pensamiento puede ser algo material, ¿no? Pero recordemos que son los primeros filósofos, los primeros intentos de dar una explicación a la realidad, y ya es una gran cosa decir que el fundamento, el arjé, dicen ellos, ¿no? El principio de todas las cosas es el ser. Es maravilloso que ellos hayan descubierto eso, ¿no? Y también Heráclito, que haya dicho que todas las cosas cambian, porque es verdad, todo lo que nos rodea vemos que está cambiando de alguna manera, ¿no? Y de algún modo también podemos decir que en Dios, a pesar de que Dios no cambia, porque si dijéramos que hay movimiento en Dios, tendríamos que atribuirle imperfección, ¿no? Porque las cosas que cambian son aquellas que adquieren nuevas perfecciones, pero Dios no puede adquirir nuevas perfecciones porque Él es el ser absolutamente perfecto. Entonces, en ese sentido, Dios simplemente es. Recordemos Éxodo 3, versículo 14, cómo Dios se llama a sí mismo, se llama así, yo soy. Nadie más puede decir yo soy. De esa manera, solo Dios puede decir yo soy. Porque nosotros, ustedes que están acompañando, nosotros aquí con Sabrina, a quien aprovecho de saludar, no somos prácticamente, sino que estamos siendo gracias a Dios, porque Dios nos ha dado la existencia, porque Dios nos ha dado la vida, pero Dios no ha recibido la vida de nadie. Dios simplemente es eternamente. Pero en Dios también hay, por decir así, un dinamismo, hay una vida, hay algo como maravilloso que es una vitalidad permanente. Entonces no lo podemos imaginar como un ser estático que no se mueve, como decía Parménides, ¿no? Entonces, bueno, ante esta situación que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que hay dos posiciones muy contrarias. Alguien que dice que todo es
y no hay movimiento, y otro que dice todo es movimiento y no hay ser. Nos encontramos con filósofos que quieren buscar un punto intermedio. Y esos son los que vamos a estudiar ahora. ¿Cómo está, Sabrina? ¿Qué tal, padre? Muy buenas noches. Y venimos sorprendiéndonos por esto de que cómo a través del razonamiento, el pensamiento y como decían, filosofía es amor por el conocimiento, por tener ese deseo, esa sed de conocer más, se van abriendo distintas puertas, distintas opciones, distintas luces que uno va viendo y cada uno de estos filósofos un poquito en realidad atinan a la concepción actual que tenemos del universo, la concepción de Dios, la concepción de nuestras vidas. Hay un poquito en cada uno de ellos porque al fin y al cabo observan la realidad y se maravillan de eso. Lo veíamos la semana pasada hasta con Pitágoras, cómo a través de la matemática, que está presente en la naturaleza y en las obras creadas por Dios, puede fascinarse, maravillarse e ir descubriendo esto de que está asociado con lo divino, de alguna manera hasta esa perfección que se da en las matemáticas puede estar asociado con lo divino. Entonces, es seguir en este camino, vamos viendo entonces, profundizando un poquito más, qué otras concepciones, qué otras cosas pudieron pensar estos antiguos filósofos que fueron marcando este camino en el conocimiento y en el replantearse este origen, porque hablábamos del arjé, el origen de todas las cosas. Entonces, ¿cómo más avanzaron estos en el pensamiento? Bueno, como usted dice que estos primeros filósofos buscaban también lo divino en las cosas que nos rodean, eso es muy cierto, ¿ya? Porque la palabra filosofía, recordemos, es amor a la sabiduría. Y sabiduría, en último término, significa verlo todo desde Dios, desde lo divino. ¿Mm? Porque puede haber otro principio mayor que ese. No, ¿cierto? O sea, Dios es lo máximo que podemos alcanzar a Y Dios es la conocer. sabiduría misma, al fin y al cabo. Y claro, y Dios es sabiduría, y en la medida en que nosotros contemplamos todo el universo desde la acción maravillosa de Dios, que todo lo hace con tanto amor y que todo lo va cuidando y protegiendo con tanto cariño, con su providencia infinita, entonces alcanzamos una visión más sabia de la vida. Es una sabiduría eso, ¿no? Verlo todo desde el amor y la bondad de Dios. Sin embargo, esto que usted dice de esta como inclinación a verlo todo como divino, en los pitagóricos, ¿no? Que ellos veían la belleza en las cosas, en la proporción, la hermosura de cómo están hechas las cosas desde el punto de vista de su forma geométrica, y se maravillaban con esa belleza estética de las cosas corpóreas, ¿no? Sí, y lo asociaban con lo divino, por supuesto. Tienen razón. Sin embargo, los filósofos que vamos a estudiar ahora se alejan un poco o bastante de esta concepción divina y se quedan con lo material en cuanto tal. ¿Ya? Se Perfecto. ponen más materialistas, por decir así, ¿no? Y por eso, Saldríamos del idealismo del que veníamos hablando anteriormente, mm, entonces. sí, se ponen como más concretos y con una visión más así reducida a lo material, a lo que se puede tocar, A lo a lo tangible. tangible, ¿cierto? Entonces, por eso les llamamos en general filósofos mecanicistas, ¿ya? Porque ellos no conciben la realidad como eh, organizada por Dios, en el sentido de que Dios está presente en todas las cosas. Ellos no conciben la realidad como, por ejemplo, que nosotros tuviésemos alma, sino que ellos nos ven a nosotros, los seres humanos, como máquinas solamente, como si fuéramos unos androides, ¿no es cierto? Unos robots que andan caminando y simplemente como que nuestro cuerpo es la sumatoria de un conjunto de piezas que se juntan nomás. Y no solamente el ser humano, sino que los demás animales, las plantas, los volcanes, el mar, el océano, todo lo que vemos en el mundo, las estrellas, es un conjunto de piezas que se juntan, así como las piezas del Lego, de ese jueguito, ¿no es cierto?, que uno puede armar, y nada más que eso O prácticamente. sea, no es el pensamiento, la idea, ese concepto más abstracto, sino lo que podemos ver y explicar de una forma más razonada Más al alcance al de la alcance mano. de la mano. Mm. ¿Y por qué dieron ese paso tan como de retroceso, diríamos, ¿no? Porque parecería volver al comienzo cuando veíamos los materiales iniciales para explicar el arjé, por ejemplo. Claro, es que ellos se veían con este debate tan profundo de que las cosas o son puro movimiento o son puro ser. Ujú. Entonces ellos dijeron, tratemos de buscar una explicación de la realidad que permita explicarlo todo, diciendo que las cosas son y al mismo tiempo se mueven, ¿ya? Pero para lograr eso tuvieron que abandonar una serie de
de visiones, de perspectivas que eran mucho más profundas en los filósofos anteriores. ¿Ya? Simplificaron para poder conciliar esas dos ideas del movimiento y lo que no se mueve. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si para Heráclito el movimiento era tan radical que las cosas son en sí mismas movimientos, son devenir, un cambio absoluto, no, para ellos el cambio es solamente algo local. Cambio significa un movimiento de un lugar a otro, punto. ¿Ya? Y el ser no es algo que pueda llegar a lo espiritual o al pensamiento, como decía Parménides, sino que el ser es algo puramente material, concreto y tangible. ¿Mm? Y estos filósofos mecanicistas los situamos más o menos en el siglo V también, ¿ya? Y ellos son tres, los más importantes, ¿no? Son Empédocles, después tenemos Anaxágoras y Demócrito. ¿Mm? Perfecto. También los tenemos en Grecia situados a estos filósofos. Claro. Y estos filósofos son de esta zona de la influencia griega y ellos van avanzando en su pensamiento, ¿no es cierto?, proponiendo algo que es muy interesante, que el arjé no es solamente un elemento. Ajá, perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, o sea, hacen evolucionar esa idea original que hablábamos de o el fuego, el agua, el ser. Entonces, para ellos el ser son muchos elementos que se juntan. ¿Ya? No es solamente agua o fuego o tierra. ¿Ya? Precisamente el primero de ellos, que se llama Empédocles, proponía que el arjé son 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. Perfecto. O sea, no distinguió uno como más importante que No, los otros, sino los 4 igualmente importantes. con las características que cada uno tiene, sumarían para él este arjé, este inicio de todas las cosas. Claro. Yo lo compararía así, no lo dijo él, se me ocurre en este momento, como los colores que tiene el arco iris, ¿no? Uno ve que en el arco iris hay distintos colores, hay una gama de 7 colores principales, pero todos esos colores se resumen en el color blanco. Ajá, en el espectro. Y al final, los colores del arco iris se reducen a 3 colores, ¿no? El amarillo, el rojo y el azul. El rojo y el azul. Y con todas esas combinaciones de colores, finalmente se forman todos los colores que hay y el color blanco. ¿Ya? Entonces ellos pensaban un poquito así, que hay distintos elementos que se juntan, que se mezclan de distintas maneras y van formando las cosas que vemos en el universo. Perfecto. Entonces se va asombrando, pero contemplando y dando más amplitud a las posibilidades de qué es lo que podría formar el universo. No quiere como centrarse en una sola materia única, sino que para que la explicación sea más fácil de desarrollar, vamos a decir, porque encontrábamos en los primeros filósofos que si uno decía el agua, otro podía rebatirlo y decirlo, no, el aire, no, el fuego, porque a mí me parece más importante por esto. Él inteligentemente, podríamos decir, toma los 4 elementos y dice, todos más o menos me convencen en sus características para explicar el inicio de cada cosa material. Exacto, ellos vienen con un espíritu conciliador, ya no quieren pelear tanto, pongámonos de acuerdo, ya qué tanto que si es agua o fuego o aire. Que si es ser, que si no es no ser, que si hay movimiento. Es todo eso y mucho más. Entonces juntémoslo todo y hagamos un paquete y explicamos, ¿no? Entonces la primera explicación de este filósofo Empédocles es que las cosas son, como dije ya, 4, ¿no? Tierra, fuego, aire y aire. Y se van mezclando y se van juntando o se van separando. Pero hay una fuerza que los une y que los separa. Hay algo que hace, que llamémoslo así, como una causa eficiente. Algo que produce esa unión, separación o mezcla de los elementos estos existentes. Claro. Y él le puso 2 nombres. La fuerza que une a los elementos es el amor y la fuerza que los separa es el odio. El odio. Entonces él ¿No comprendido como nosotros comprendemos el amor y el odio o así lo contemplaría él? Claro, él proyecta un poco lo que el ser humano vive. O sea, viendo el amor como que es una atracción. Claro, como una atracción humana, ¿no es cierto? O un rechazo, ¿ya? Y proyecta esos sentimientos como si fueran fuerzas cósmicas que están en el universo. Entonces, hoy en día nosotros no diríamos, por ejemplo, que al dejar caer algo, se une por el amor, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo dejo caer este lápiz, ¿ya?
decimos, entonces el lápiz quiere tanto a la mesa que quiere juntarse con Claro. ella. Ama la mesa, entonces va al El encuentro amor de que ella. la tierra ejerce hacia los objetos hace que se Claro. una. Ya un filósofo O el agua y el actual, aceite no es que sea el odio que se tienen. claro. Entonces un filósofo más moderno como Isaac Newton diría que no es amor lo que une a las cosas, sino la fuerza de gravedad, ¿ya? Una gravedad. ¿Ya? Y la explicación del odio no sería la que separa el agua del aceite o esos imanes que se repelen, sino que son causas más físicas. ¿Ya? Claro. Pero en buenas cuentas, si uno lo llama odio, amor, fuerza de gravedad, llámelo como quiera, es un pensamiento bastante mecánico. ¿M? Como se ha pensado mucho tiempo, sobre todo en la época de la Ilustración, ¿no es cierto? Estamos hablando del siglo XVII, XVIII, XIX, donde la razón humana, la experiencia humana, la física, era la que llevaba, ¿no es cierto?, la delantera en el pensamiento, ¿no? Que las cosas se explicaban así, en base a matemática y en base a procesos químicos, materiales y físicos. Ya, durante mucho tiempo se Antes de entendió. poder clasificar específicamente qué nombre tendrían estas fuerzas, por ejemplo, usted daba el ejemplo de los imanes, en todo caso, sin saber cuál es la fuerza física que se aplica ahí, démosle un nombre genérico y hablemos de sustancias que se juntan o se separan, pero sabemos las amor y odio, diría Empédocles. Amor y odio entendido en un sentido puramente científico, físico. ¿Ya? Las cosas se unen porque son semejantes unas con otras, o no se reconocen y se separan, entonces se quieren o se odian. En todo caso, él no solamente hablaría de que hay sustancias, por así decirlo, elementos. Él hablaba entonces fuego, agua, Tierra tierra y aire. y aire. Él no habla solamente de que se junten o no se junten. Es o se juntan o se separan, o hay un rechazo inclusive. Claro. Ahora, ¿por qué yo digo que es una visión reductiva? Ya que él, por ejemplo, cuando ve un caballo, no ve un caballo, sino que ve fuego, tierra, aire y aire que están mezclados de tal manera y Que formaron un caballo. claro, Por amor y por que odio. tiene esa Formaron. forma nomás, ¿no es cierto? Pero en definitiva las cosas son eso solamente. Son esos cuatro elementos y se juntan por el amor y por el odio. Entonces podríamos decir que él dejó todo el tema espiritual totalmente de lado. Sí, No hay claro que ningún sí. tipo de concepción divina sobre esto. Es totalmente materialista en Empédocles. Sin embargo, Empédocles tiene un sucesor, ¿ya? Un otro filósofo que ya apunta más hacia lo espiritual, sin llegar plenamente, ¿no? Me refiero a Anaxágoras, que es otro filósofo que progresa un poquito más que Empédocles y dice, no solamente hay cuatro elementos distintos que se juntan y se separan, sino que hay infinitos elementos. Ah, perfecto. Él extiende más, o sea, discrimina otras características en los elementos. Claro, él dice, todas las cosas que vemos están formadas de distintos elementos, que son partículas muy chiquititas, pero que cada una de ellas tiene un modo de ser distinto, una cualidad distinta, ¿ya? Por cierto, hay partículas de tierra, agua, fuego y aire, decía él, pero también hay de oro, de plata, de cobre, ¿no es cierto? De todos los O metales sea, que él podría conocemos. haber de madera, de... Exacto, y hay pedacitos de madera, hay pedacitos de hueso, hay pedacitos de pelo, Ajá. hay pedacitos de todo. O sea, cada sustancia que él reconocería a simple vista, diría que es una de estas sustancias que conforman el arjé, una partícula, dijo usted, ¿verdad? Son millones de partículas muy pequeñitas, son invisibles, pero que se van juntando y también se van separando formando las distintas cosas. Conserva este principio entonces de atracción y separación. No, él tiene otra explicación, No hay amor y odio. no es amor y odio, sino que, por eso digo que es una visión más espiritual que la anterior, ¿ya? Él dice que lo que hace que el universo se organice de la manera como lo vemos es la inteligencia. Una inteligencia. Hay una inteligencia. Pero ojo, no es la inteligencia de Dios, como nosotros lo pensamos, ¿no? Como un ser trascendente al universo que creó el mundo Y que lo ordenó. y que lo ordenó, y como dice la Biblia, ¿no es cierto? El primer día separó la luz de las aguas, y luego el mar de la tierra, y fue formando los vegetales, las plantas, los animales, el hombre, ¿no? Todo con su inteligencia divina. No es una inteligencia que está así actuando en el universo, sino que es una inteligencia que está inmanente en el mismo cosmos, está dentro del mismo mundo, ¿ya? Es una inteligencia cósmica
y que él la llamó nous. La palabra nous, N-O-U-S, significa eso entonces, inteligencia. ¿Y esa inteligencia estaría desde el comienzo? ¿Es algo permanente que todo el rato está organizando para él? No, él no aprovechó tanto este concepto de inteligencia. Inclusive eso se lo reprocha después un gran filósofo como Aristóteles, que alcanzó a decir el que habló menos tonterías antes fue este filósofo Anaxágoras, porque habló de la inteligencia. Pero no le sacó todo el provecho que tiene. No fue Esta riqueza en lo que más filosófica. se concentró. Exacto, ¿por qué? Porque para Anaxágoras la inteligencia actúa solo y solamente al principio del universo. Como un Big Bang así Claro, lo que de nosotros organización. conocemos como el Big Bang hoy día, entonces como que imaginemos un Big Bang ya y que efectivamente él decía eso, ¿no? Que las cosas al principio son como un remolino revuelto, medio caótico, pero que poco a poco se va organizando, ¿no? Y la inteligencia le da el puntapié inicial. El impulso para que se organicen inteligentemente, Claro, y formen todo lo conocido. exacto. Y bueno, esa visión de la inteligencia que hay en el mundo ha sido después tomada por otros pensadores y también corrientes filosóficas que nos acompañan hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, en esta época que yo le cuento de los primeros siglos del racionalismo, del Renacimiento, de la época de la Ilustración, sobre todo, ¿no? Siglo XVIII, se decía que hay una distinción entre teísmo y deísmo, ¿ya? El teísmo con T es la visión de los cristianos, ¿ya? Que nosotros creemos en Dios, ¿no es cierto? Un Dios que está presente en el mundo con una inteligencia, que está actuando con amor, con una divina providencia que está presente en todo. Pero también estaba el deísmo con D, que eran personas que creían en Dios de alguna manera, pero que Dios actuaba al principio de la historia y después se apartaba del universo. O sea, como que ponía las reglas, como un Y después no era un partícipe de lo creado. Claro, como un relojero que arma la máquina y después le da cuerda y la echa a andar y se va y deja la máquina O sea, sola. creó inteligentemente esta obra, la creación toda, pero después no interviene ni Y contempla ni ni siquiera le participa. interesa, ¿no? Se retira, Le dio un inicio nomás. se dedica a sus propias cosas, ¿no? Entonces son dos visiones, ¿no? Distintas de Dios. Un Dios que está presente con nosotros y un Dios que está preocupado de sí mismo, pero que echó a andar este mundo, ¿ya? La segunda visión, esta de la inteligencia que actúa solo al principio, es la de Anaxágoras. Le hago una consulta, padre, porque en todo caso esto que usted habla de las partículas, está bien que lo llame carne, pelo, como decía, oro, madera, fuego, agua, pero no es un tanto parecido al tema de los átomos. Empieza a ahondar un poco en esta idea, tal vez. Él le puso un nombre a estas partículas, les llamó homeomerías. Homeomería. Homeomerías, que se entiende así como semillas del universo. Ajá. ¿Ya? Y sí podría decirse que se parece un poco a lo que nosotros llamamos hoy día la tabla periódica, ¿ya? Porque en la tabla periódica tenemos distintos tipos de moléculas o átomos, ¿no es cierto?, que son elementos distintos. Todos los elementos. Totalmente distintos, ¿no? O sea, el oxígeno es distinto al carbono, distinto al oro, distinto Claro, al cobre. cada uno con su característica que lo diferencia. Características propias, ¿no? Entonces él pensaba eso, ¿no? Pero además de los elementos de la tabla periódica, él diría que hay muchos más. Muchos más. Están de todas las cosas que nosotros vemos. Ya, por ejemplo, si vemos, no sé, hielo, si vemos queso, si vemos lo que veamos, hay eso mismo, pero en un estado muy pequeñito, como una partícula invisible y multiplicado inmensamente. Y todas esas cosas se van mezclando y formando las cosas que vemos. O sea, formando sería más bien objetos más que las sustancias, por así podríamos decir, a diferencia de lo que es la tabla periódica, que uno dice, bueno, los elementos combinados pueden formar sustancias. No, Claro. acá diríamos que los elementos combinados, como ya son un poquito más grandes estas homeomerías, Sí. formarían los objetos, los Claro. cuerpos. Pero era un poco más interesante la visión de él, porque él decía que si tenemos, por ejemplo, un hueso, el hueso está formado por elementos de todos los tipos, pensables, pero tiene sobre todo más partículas de hueso. Entonces, como tiene mucho más partículas de hueso, se forma un hueso. O sea que esta inteligencia formó el hueso a base de partículas, homeomerías Homeomerías. distintas, pero sobre todo de hueso. Esa como algo que prevalece Esa sobre lo demás. Prevalece un poco sobre lo demás, sí.
Ujú. Bien, interesante. Bueno, es interesante la visión de él, pero finalmente no hay un hueso, sino que hay conjuntos de partículas nomás. Conjunto de partes. ¿Eh? Y hoy en día mucha gente piensa así todavía, ¿no? Que las cosas del universo son solamente partículas que se unen y nada más. ¿M? Y que se mueven por fuerza, ¿no? De inercia, de peso. Y desde esa visión uno puede ser bastante materialista, ¿no? Ujú. Y ese es el problema que tiene este pensamiento de los mecanicistas. ¿Ya? Es decir, el mundo funciona como máquina, como un reloj. Pero no hay un alma aquí, no hay un espíritu, es todo material. Ni tampoco habría una finalidad en todo esto, o sea, porque Mm, simplemente no. ya no profundiza en esto de que si las cosas cambiaron o se juntaron y se separaron con algún fin mayor, Mm, sino, claro. no Aristóteles sé. diría que solamente hay una causa eficiente, es decir, que produce las cosas, pero no hay una causa final, no hay un para qué, ¿cierto? No hay una finalidad en las cosas, no, exactamente. Así que, Y bueno, después tenemos otro pensador que sucede a Anaxágoras y se llama Demócrito, que es, eh, yo diría así, como un retroceso en comparación con Anaxágoras. Porque por lo menos, al decir de Aristóteles, este Anaxágoras es el que habló menos tontería, ¿ya? Porque dijo que había una una inteligencia. inteligencia. Pero el próximo filósofo, que es Demócrito, va a decir que ni siquiera hay una inteligencia. No hay una inteligencia. Todo es pura Más material. materia. Pura O materia. sea, no solamente que no hay alma, no hay espíritu, no hay otra esencia, no importa tanto el ser, el no ser, Mm, sino que lo material claro. y ni siquiera hay alguien o una inteligencia o algo que lo ordena. Mm, exacto. Ujú. Un accidente vendría a ser la forma en la que se organizan las cosas. Todas las cosas se producen fortuitamente, por azar, llamémoslo suerte, ¿no es cierto? Acaso, ¿no es cierto? Aleatoriamente, pero no hay una inteligencia, no hay nadie que esté ordenando las cosas, que las esté Pero organizando. conservaría esto de las partículas, de las homeomerías, él en todo Sí, caso. para Demócrito hay partículas, pero no las llama homeomerías, sino que las llama átomos. Ah, ya acá sacamos la palabra Sí. átomo. Por lo menos este filósofo le dejó a la posteridad este nombre que se usa hasta el día de hoy, ¿no? Los átomos. ¿Mm? Y también los distingue así como átomo de carne, átomo de pelo, como Mm. teníamos en el caso anterior. No, no, porque los átomos no tienen una diferencia cualitativa. Son todos Ajá. exactamente iguales. ¿Ya? Ah, bien, bien. Mm. Entonces, acá vamos a hablar de partículas, pero no partículas distintas, sino todas son partículas iguales. ¿Y dónde se distinguen según Se distinguen no cualitativamente, sino cuantitativamente. cuántas se reúnen? Sí, es algo totalmente cuántico, así, de cantidad, ¿no? Los átomos se distinguen en peso, volumen, forma, tamaño, ¿ya? Y distintos dibujos, diseños, Ujú. ¿ya? Y los átomos entonces están en un movimiento permanente, chocando unos con otros y de repente se enganchan y de repente se separan. Y el movimiento hace que las cosas, por acaso, por suerte, se unan y tomen distintas formas. Y de esa manera llegamos accidentalmente a lo que se conoce como la realidad, como lo Exacto. tangible. Y, o sea que todo lo que vemos y nos rodea se hizo por pura suerte, por acaso. De estas partículas que se Mm. unieron o se separaron fortuitamente. Fortuitamente. O sea, estos átomos llevan tanto tiempo chocando que finalmente le dan la forma a las cosas que vemos en el universo. Pero no hay una inteligencia que organice todo, sino que todo es por acaso, por suerte. Perfecto. Bueno, ahí ya realmente la reducción esta se quedó totalmente tangible. Claro. El pensamiento no quiso evolucionar Y quizás sí hacia que una valoración mayor, tal vez, de fascinarse con la creación. es cierto, pero Demócrito intentó entrar más en el pensamiento de Parménides y de Heráclito en el sentido siguiente, que decía, ya, vamos a partir de esta esfera, o esta gran bola de ser que imaginaba Parménides. Y decía Demócrito eso, ¿no? Existe esa bola de ser, ¿ya? Es una bola permanente, qué sé yo, pero para Parménides esta esfera que es ser es eterna, ¿no? Y nunca cambia. Entonces, Demócrito dice que en algún momento el espacio vacío, que para Parménides no existe, sí existe para Demócrito. O sea, estamos hablando de algo que hay, Hay la esfera. una pelota que es Ujú, ser, ujú. que es, ¿no es cierto? Y que es compacta y que es igual en todos sus Ese lugares, ¿no? sería el átomo. Sí. La palabra átomo significa sin división. Ujú. A
sin tomos, división, o sea, es algo indiviso, ¿no? Por Es eso lo algo representaría compacto, con la esfera. la esfera, ¿ya? Ujú, Y al principio hay una sola esfera, dice Demócrito, ujú. pero también existe el vacío, el espacio vacío. Y en ese espacio vacío es que él reconoce estas uniones y No, separaciones. el espacio vacío está vacío, no hay nada. Ah, Es un espacio vacío. Porque así comienza el universo, dice él. ¿Ya? Y ahí se diferencia de Parménides, porque para Parménides el vacío no existe. El vacío es no ser. no lo contempla, ¿no? No existe, no hay vacío. Pero para Demócrito el vacío es existente, existe. ¿Y qué pasa? Que el vacío de repente penetra en esta bola y la hace estallar, explota. Y ese sería el origen que El él origen. da. Sí, O sea, el argem, el origen de él sería esta esfera atravesada por el por el vacío vacío. y multiplicado, vendría a Y, ser. y cómo se desmembra esta esfera en millones de partículas de distintos tamaños, forma y figura y peso y volumen, entonces se produce en esta explosión el movimiento. Perfecto. Entonces, por eso es que él también puede decir que es una sola sustancia, vamos a decir, una sola partícula Mm. agrupada o de acuerdo a las cualidades por número, como usted decía, o características, no, no diferenciada como la partícula de carne, Sí, de oro. tiene razón usted, es un solo tipo de partícula, Ujú, pero son infinitas partículas, ujú. En infinidad de infinidad de cantidades. átomos, ¿no? Que andan por todo el mundo, ¿no? Entonces, y este movimiento que se generó desde el inicio, ya que nos refleja, nos recuerda un poquito el Big Bang, Ujú. ¿cierto? Que esa gran explosión inicial, ¿ya? Donde todo al principio es como caótico y se va formando de a poco, ¿no? Eh, para, para Demócrito, este gran movimiento es caótico siempre en el sentido de que es un movimiento que no tiene ningún por qué, ningún para qué. ¿Ya? Claro. Simplemente las cosas se mueven y chocan al O sea, acaso. así como ocurrió de forma fortuita el inicio Mm, de esta esfera atravesada por el vacío, sí. del mismo modo el movimiento que se sigue generando, El atracción, movimiento es el rechazo. choque de los átomos, Ujú. la junta de esos átomos, la separación de los mismos, y así se van formando las cosas. Y se forman por suerte, hermano. O sea, a la existencia misma diríamos que le quitó un montón de sentido hasta para la vida misma de él. Claro. Porque ellos son simples máquinas vivientes Y que... sin ningún sentido. No tenemos alma, no tenemos por qué, no tenemos para qué. Simplemente somos porque los átomos nuestros se juntaron algún Casualidad día de que por se casualidad. formaron los cuerpos. Claro. Entonces es un tema así, ¿no? Es pura casualidad y no hay causalidad. No hay causas, ¿no? No hay un por qué, un para qué. Impresionante, ¿no? Pero a mí me pasa como profesor de filosofía en los colegios, les cuento esta anécdota que es un poco preocupante, que le hago la consulta a mis alumnos, ¿no? ¿Cuál de estas dos visiones les parece más interesante? ¿La de la inteligencia que organiza el universo o la de un acaso, digamos, un universo que se forma por suerte, por azar, fortuitamente? Y uno diría que la mayoría va a pensar el diseño inteligente, ¿no? Del universo, ¿no? Porque es más racional, ¿no? Y no es así. Muchos alumnos que están en tercero y cuarto medio están respondiendo que no existe la inteligencia. Todo se hace por suerte. Y yo no sé por qué Somos piensan pura así. casualidad. Somos pura casualidad del destino, ¿no? Y ¿por qué piensan así? ¿Por qué ellos están tan contrarios a admitir que hay una inteligencia en el mundo? ¿Será por rebeldía? ¿Será porque quieren ser más interesantes al decir que no existe Dios? Puede ser. Además que si uno piensa, por ejemplo, usando la inteligencia humana, pero con tanta tenacidad, con tanto avance tecnológico, lo difícil que es, por ejemplo, hacer androides e intentar simular lo que es el ser humano, la perfección que tiene la creación del ser humano, y eso con todo el esfuerzo y tantos años de evolución humana. Claro. Y no se dan cuenta que la obra humana, ¿cómo puede haber sido simplemente por azar? Porque esto que haya estallado el universo y que porque sí Claro. se hayan juntado. Yo pienso, por ejemplo, en el trabajo que hacen las abejitas al construir sus panales, ¿no? Donde se produce la rica miel y donde ellos viven. Es un trabajo de ingeniería tan perfecto, tan maravilloso, que si uno quisiera repetir, ¿no es cierto?, replicar un panal de abejas como ellas las construyen, tendría que estudiar mucha matemática, mucha trigonometría, saber, pero muchas cosas muy profundas, ¿no? Y sin embargo, las abejitas nunca han estudiado matemática. ¿Cómo saben que tienen que trabajar de esa manera? Entonces, ¿es por suerte? ¿Es por acaso?
y el equilibrio tan perfecto en todas las cosas también. O sea, uno tiene tanto para sorprenderse y para asumir que esto no puede ser tan accidental, de que ocurra la creación, todo lo que tenemos al alcance de la mano y cómo se dan las cosas, Claro. de que sea pura casualidad. O sea, este pensamiento que usted habla de Demócrito es el agnosticismo. No No, darle espacio. yo corrijo eso, ¿no? Es el ateísmo. Ateísmo. Sí, hay una diferencia entre agnosticismo y ateísmo. ¿Ya? El agnóstico dice, ¿existe Dios o no existe? No lo sé. No sé, yo soy escéptico, ¿no? Eh, No me importa, no lo y tampoco afirmo. me interesa, ¿no? La palabra agnosticismo significa no conoce, No sé, no sé, no sé. claro. Pero acá Eh, ya lo afirma, ya tiene conocimiento de que no. Aquí él dice, no hay Dios, estoy seguro que no existe Dios, solamente existen los átomos Claro. y punto. Los O sea, átomos no se se mueven. afirma el desconocimiento, sino que se afirma la nulidad de que puede existir Dios. Absolutamente, es un No hay súper inteligencia que ateísmo. ordene Y esto, no no hay, hay alma, no hay no hay inteligencia. finalidad, no hay No. por qué. Simples máquinas Sí. en el universo. Ujú. ¿Y por qué somos? Porque la suerte nos creó de esa manera, según Demócrito. ¿Ya? Entonces a mí me impresiona mucho que muchos jóvenes creen eso, ¿no? ¿Y por qué? Yo creo que porque quieren creerlo, ¿no? Porque la inteligencia normalmente apunta más hacia la inteligencia. Si nosotros somos seres inteligentes, queremos encontrar una causa inteligente en el universo, ¿ya? Naturalmente, digo yo. ¿Mm? O tal vez hasta hay una idea trastocada de que la inteligencia, el uso de la ciencia, deberían rechazar la fe Mm. cuando hay un montón de filósofos, de científicos que Mm. refuerzan justamente por Claro. medio de la fe Mm. sus mismas tesis. O sea, Sí. Pero es curioso que los filósofos más prominentes, los que más han destacado, eran todos creyentes. Creían en Dios, afirmaban que existía Dios. Por ejemplo, el fundador de la filosofía moderna, René Descartes, decía que existe Dios. Y si Dios no existe, todo sería absurdo. ¿Ya? Bueno, en contrapartida hay otro que se llama Jean-Paul Sartre, de mediados del siglo XX, que efectivamente dice que todo es absurdo. Y él cree que no existe Dios. O sea, en filosofía se puede pensar de distintas maneras. ¿Ya? Pero yo creo que los más interesantes y los que más han aportado a la historia de la filosofía eran los que creen en Dios. ¿Ya? Por ejemplo, había otro filósofo importante que se llamaba Leibniz, ya de siglo XVIII, por ahí más o menos, que decía que hay que defender la existencia de Dios. Y él acuñó el término teodicea, que significa defensa de Dios. ¿Ya? Entonces él iba con sus amigos científicos que eran ateos y les preguntaba, miren, si yo tomo una caja, ¿no es cierto?, y revuelvo todas las piezas de este reloj, y desarmaba un reloj, ¿no es cierto?, y lo revuelvo aquí y estoy horas y horas, y tal vez años y años y años revolviendo la caja, ¿ustedes creen que alguna vez el reloj va a salir armado? Y los amigos le decían, no, se necesita alguien inteligente que arme las piezas bueno, y el universo es lo mismo, con mayor razón. Pudieran dejarlo por toda la eternidad a la caja todavía moviéndose. Chocando y permanentemente nunca y nunca va a salir, ¿no? O ustedes creen, decía, que si nosotros ponemos un monito, ¿no es cierto? Con todo el respeto que tienen los animales, los monitos, pero le ponemos un monito y una máquina de escribir, decía, ¿no? Entonces ahí tocando la máquina de escribir, le podemos enseñar a teclear, pero va a sacar una novela tan perfecta como Don Quijote de la Mancha o las obras de Shakespeare, algo así. por Jamás, ¿no es casualidad cierto? nunca. Por casualidad nunca, jamás. Entonces, ahí es importante destacar que en el mundo hay un diseño inteligente. Otro pensador importante fue Albert Einstein, que decía que Dios no juega a los dados, que hay una expresión de la inteligencia de Dios en el universo, justamente por lo que comentábamos antes, ¿no? Por la matemática que se ve en el mundo. Y todo está ordenado de una manera tan perfecta que para él era imposible que todo Por pura casualidad. se hiciera solo. A mí me parece hasta un poquito peligroso este pensamiento de Demócrito, habíamos dicho el último, ¿verdad? Porque esta concepción de que así como no hay nada inteligente que lo cree, nada inteligente que lo mantenga, ni que lo una, ni que le den un fin, no hay un alma, y todo se reduce a una simple máquina, o sea, realmente los mecanicistas, esto, la vida misma
es participar de un mecanismo nomás, es hasta peligroso porque puede ser antisocial uno al no tener un sentido en la vida. Claro. Ese desinterés en que si no tengo un fin, ni un origen, ni una razón para mi existencia, Claro. más que simplemente cumplir un proceso biológico, diremos. Y es cierto lo que usted dice, que este pensamiento mecanicista se desarrolló mucho en nuestra época de los tiempos modernos, ¿no? Estoy hablando siglos XVII, XVIII y XIX. Se pensaba igual que estos mecanicistas. Y cuando llegamos al siglo XX, el ser humano dice, esto no nos satisface. Pensar de esta manera tan materialista no nos llena. Entonces se produce como un rechazo a la razón científica Claro. en el siglo XX. Y un rechazo también a esta como ciencia todo basado en ver para creer, en los sentidos, ¿no? ¿Y qué pasa en el siglo XX? Que entramos como en una espiral de absurdo. Y ahí se generan las dos guerras mundiales, ya en los años 60 esta revolución sexual que hubo, ¿no es cierto? Que puro placer, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice? Amor y paz nomás, y pura droga, y sexo libre y todo. Claro, porque si la vida no tiene sentido, No tiene ¿con qué sentido. llenarla? ¿Con qué satisfacer? Hay que pasarlo esas- bien en el momento nomás. ¿no es Por cierto? lo menos uno dice, a ver, cuando partimos en la historia de la filosofía hablábamos de los mitos y las leyendas. Mm, Por lo menos la gente con eso completaba su vida, el sentido que tenía, el origen. claro. Pero acá si sacamos absolutamente cualquier tipo de creencia y nos Incluso los limitamos, mitos, no, nada. ni siquiera eso, dejamos un mito para... Todo es material. Entonces, claro, en el siglo XX hacemos agua, como se dice, ¿no? Porque estallamos, ¿no? Nos decimos esto no tiene sentido, Es todo es absurdo. antihumano. Claro. Bueno, de hecho, o sea, hoy en día cuando uno ya puede tener esa concepción clara de que somos cuerpo y alma, criaturas de Claro, Dios, claro. entonces ya con la concepción del alma, para algunos, aunque sea la inteligencia, digamos, y tener un sentido de la participación, algunos, aunque crean en la Pachamama, digámoslo, padre, o sea, pero tienen por lo menos en eso algún sentido le dan a su vida, aunque sea para morirse y volver a ser parte de la tierra, dirán algunos. Pero Claro. al menos le dan algún sentido. Pero esto de ser una simple máquina es haber sacado la fe completamente de lado. Cualquier tipo de fe, cualquier creencia. Claro, usted dice que el pensamiento de Demócrito es peligroso porque es muy materialista y nos lleva como a una, finalmente, a un absurdo Es un absurdo. total, ¿no? Que efectivamente ocurrió en el siglo XX. Pero yo le respondo a usted que también el pensamiento de Anaxágoras, del pensador anterior, De es este inicio de... claro, que hablaba de algo inteligente, también es peligroso. También tiene un peligro muy grave. ¿Por qué? Porque precisamente usted habló de la Pachamama, ¿ya? Esto está asociado con la nueva era. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado en el siglo XX? Como ya el ser humano no quiere encontrar una explicación en lo racional, en la ciencia, en lo empírico, en lo científico, ¿no? Entonces empezamos de nuevo a buscar lo espiritual, Claro. ¿ya? En las cosas, Pero ¿no? casi volviendo a la época de los mitos y las leyendas. Pero regresando Regresamos a los a- mitos y a las leyendas, o sea, regresamos a la Pachamama, A regresamos las energías a cósmicas. las energías cósmicas, a la inteligencia cósmica que hablaba Anaxágoras. Anaxágoras decía eso. Regresamos a los machis, a los chamanes, a los médicos brujos. Y a crear, por ejemplo, disculpe, en algunos casos hasta ese gatito que me va a dar suerte, así que lo tienen en los negocios. O sea, podemos Claro. creer en cualquier cosa. La superstición, La superstición está la suerte. a la orden del día ¿Y porque... cuánta gente católica que hoy en día tiene este pensamiento mítico, ¿no es cierto?, de la nueva era? ¿Mm? Que la Pachamama, que tiene, tiene a San José, a lo mejor lo tiene en su casa, pero también tiene un elefante con un billetito, billetito para tener fortuna, o la mano de con los saumerios ahí puestos, la mano de de Fátima, ¿no es cierto? Esa mano de Fátima, sepan ustedes, hermanos, que es algo satánico, es totalmente diabólico. ¿Ah? Si ustedes ven la mitad de la mano, hay un ojo. Es un ojo esotérico, yo les aseguro que ese es el ojo de Satanás. Eso es un amuleto, ¿ya? Y que hace mucho daño espiritual conservar ese tipo de cosas. O las tiritas rojas en la... Ah, que la tirita roja, que la Como pulserita que no roja. puede nacer un bebé sin que le hayamos puesto una pulserita roja. Y la pulserita roja Si no, para, la para, envidia. para atajar las malas vibras, las Claro. malas energías. ¿Ya? Todo ese pensamiento mítico de la nueva era es sumamente peligroso.
es peligroso porque es una espiritualidad falsa, ¿ya? Es volver a las leyendas, es volver a fantasías humanas y es volver a explicaciones mágicas que están asociadas a lo diabólico incluso, ¿ya? Claro. O sea, claro, todos estos filósofos que estábamos hablando, estamos situándonos en el tiempo antes de tener la revelación de Jesucristo. Entonces, Claro, se explica no, que todavía hay es a través puramente de la inteligencia, pero hoy en día, año 2022, si nos ponemos a pensar que sí, tenemos la revelación, tenemos Dios que se hizo hombre, vino y nos mostró cómo es realmente la existencia humana, el sentido que tiene, nos claro. dio un sentido a nuestro ser también. Entonces, ¿por qué volvemos tan retrógradamente a Y es a una esos falta mitos? de respeto total con Jesús, yo creo, porque ¿cómo se sentirá Jesús? Jesús es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Él es la razón máxima, es el logos, ¿ya? Es el verbo de Dios, ¿no? Es la sabiduría de Dios, que se hizo hombre. Y el ser humano, antes de Jesús, todos estos siglos, va buscando la sabiduría, y de repente la sabiduría viene a nuestro encuentro, se hace hombre. Y, eh, y nos dice cómo es realmente Dios. Nos dice que Dios es uno y trino, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nos muestra todo El plan el divino, plan claro. divino, la belleza que está en la Biblia, en la revelación. Y de repente nosotros, que somos una sociedad cristiana, decimos, no, todo esto no sirve, me alejo de la iglesia y vuelvo a la Pachamama, vuelvo a los mitos, vuelvo O al... intentan conciliarlo, cuando es algo tan grotesco, intentar conciliar. Claro. Jesús tal cual, como reveló que es la fe, y intentan conciliar, como usted decía, con de repente la imagen de San José, más Es el que no se puede mitito, conciliar, porque hay gente que dice, no, yo necesito una terapia, entonces voy a abrazar un árbol y ahí voy a recibir la energía del árbol. O si no, voy a creer, qué sé yo, en las cosas que vienen de Oriente, que el yoga, que la reencarnación, que la meditación trascendental, mindfulness, etcétera, etcétera, el reiki. Pero no se pueden conciliar esas cosas con el cristianismo, simplemente. ¿Por qué? Porque todo eso está asociado a una mentalidad panteísta. ¿Ya? Podríamos decir que Anaxágoras tendría que ser un panteísta, ¿no? Porque para él existe el universo que está traspasado de una inteligencia cósmica. Y el panteísmo dice eso, ¿no? Todo el universo, todo el cosmos es Dios, ¿ya? O sea, lo material es Dios. Lo espiritual que vemos es Dios. Y todo está mezclado. Entonces, esa es la mentalidad de la nueva era, ¿ya? Que yo voy a recibir las energías, que voy a ver las buenas vibras, las malas vibras. Todo ese pensamiento es nueva era. Y es pensar, en el fondo, que Dios es todo lo que nos rodea. La famosa Pachamama, ¿no es cierto? Y dejamos de lado al Dios verdadero que Jesús nos mostró, que es el creador del universo, que es el Padre de todas las cosas, que todo el universo que vemos es porque Dios lo hizo, porque Dios lo creó. y porque es una obra de amor, o sea, De Dios, amor. amor, ama a su criatura, ama su creación, entonces sí es una pérdida Sí. grande. Por eso tiene toda la razón usted de decir que se respeta, ¿no es cierto? Y se comprende y se justifica que estos filósofos hayan dicho estas cosas porque no conocían a No Jesús, conocía. pero lo estaban buscando en el fondo, sin darse cuenta. Ahora no se explica y no tiene justificación que nosotros, que ya conocemos a Jesús, abandonemos nuestra fe cristiana y Y volvamos a mitos retrocesamos. y a filosofías que son totalmente contrarias al cristianismo. En todo caso, recalcar esto de que Demócrito sí dejó como un aporte esta visión, y de hecho que sea el primero que apoda lo del átomo, es un aporte a la historia de la humanidad, vamos a decir. Sí, No culturalmente, ya culturalmente. entrando ya al campo más científico y filosófico, estos filósofos dejan una huella muy grande, porque el primero que mencionamos, Empédocles, estamos hablando siglo V antes de Cristo, ya habla de que todo está hecho de fuego, tierra, aire y agua, ¿no? Y esa mentalidad, fíjese usted, permaneció hasta el siglo XVII, después de Cristo. O sea, solamente cuando empezamos a hablar de nuevo de los átomos, que también se lo debemos a estos mecanicistas, ¿no? Como usted acaba de mencionar, a Demócrito, ¿ya? Dejamos de hablar de que todo está hecho de fuego, agua, tierra y aire. Ahora está todo hecho de átomos. Y eso lo pensamos hasta O hoy. sea, al menos al pensamiento científico sí le significaron un aporte. Claro. Y yo diría más que ahora en el siglo XX, ya desde Einstein y otros pensadores, ¿no es cierto?,
que forman esta nueva filosofía o forma científica que llaman cuántica, ¿no? No sé si usted ha escuchado hablar de la física cuántica. La física cuántica. Cuántica. ¿Qué habla la filosofía cuántica? Que ahora ya no hay solamente materia, sino que también hay conciencia. Entonces ya se agrega en el siglo XX el elemento más espiritual, que las cosas son no solamente porque están ahí, sino que porque hay una conciencia, hay un observador que está observando y que influye en que las cosas sean de la manera que son, ¿ya? Para Einstein también era muy importante el observador, ¿ah? El observador, una conciencia, ¿ya? Para determinar que el tiempo sea relativo y el espacio sea relativo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir yo? Que en el siglo actual, en nuestra época, se introduce en la física, en la ciencia, esto de que hay una inteligencia metida en el mundo, ¿ya? Que es la conciencia. Bueno, ahí tenemos de nuevo a Anaxágora. Así que, en resumen, hay que reconocer que estos pensadores que, en cierto modo, como filósofos, hicieron retroceder el pensamiento y vieron todo desde un punto de vista muy así materialista, ¿no es cierto? Sin embargo, lograron su objetivo, que era juntar... Era conciliar, veníamos hablando de que era conciliar estos. Claro, conciliar este problema, esta bipolaridad, este debate, esta oposición tremenda entre movimiento y ser. Entonces las cosas son y se mueven. Hay Listo. que tener cuidado entonces en algunas posturas conciliadoras que hacen que se pierdan Que algunos valores que se han ido adquiriendo también en... Se pierde profundidad, claro, en la explicación, pero en la práctica... Conciliaron la idea del movimiento. Claro, en la práctica ha servido bastante... Ser o no ser, movimiento o no movimiento, cumplieron su cometido, podríamos decir. Claro, para tener una ciencia así como básica. Pero gracias a Dios después vamos a ver que vienen otros filósofos que llevan el pensamiento a un nivel mucho más profundo, mucho más sublime y hermoso, diría yo. Pero eso lo vamos a dejar en otra oportunidad. Muchas gracias entonces, Padre Raimundo. Tuvimos entonces el día de hoy, avanzamos en la filosofía y también asociándolo con la fe realmente, porque no podemos dejar la fe de lado y nuestro pensamiento cristiano, nuestra experiencia también. Entonces con estos filósofos mecanicistas el día de hoy. Así es. Muchas gracias, Padre Raimundo. Le pedimos su bendición entonces para terminar el día de hoy. El Señor les bendiga, les guarde y les ayude a buscar siempre la sabiduría en nuestro Señor Jesucristo, el único camino, verdad y vida. Y lo bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias.